Buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer a Maizar, quería agradecer por supuesto a todos ustedes que están presentes acá y eligieron esta sala en lugar de la otra. También por supuesto a mi consuegra que anda por ahí, lo cual ya soy abuelo. Y lo primero que quería marcar, a ver si esta es mi presentación, no, esta es otra. Hay que identificarla para, a ver, Johnny, ¿dónde me la cargaron? O yo tengo el pendrive, si no, ¿eh? Yo tengo un pendrive propio, si no. Acá está. Acá está. Sí. Acá aparece. Pero, no, parece que no sabe manejar. Ahí está. No, sí. Bueno, lo primero que quería decirles es como las noticias no van a ser brillantes, muchas de ustedes las conocen, las sufren diariamente, es una reflexión, que es: no pierdas de vista tu objetivo, no te distraigas y no te dejes vencer. Para los que necesiten, después de esta presentación, a la salida en la puerta hay un ribotril para cada uno, o lexotanil si prefieren, ¿no? Evidentemente, yo sé que no son buenas noticias, pero bueno, hay que mirar la cosa con optimismo. En este tema fiscal estamos tan abajo que cualquier cosita que mejoremos salimos a flote enseguida. Lo primero es marcar que la cadena de valor, justamente Maizar, se dedica permanentemente a resolver cuestiones de los productores, a buscar competitividad, a buscar desde ya rentabilidad con esa competitividad, a tener una actividad ecológicamente sostenible y en definitiva también a introducir todo lo que es factible en el ámbito de la tecnología. Sin embargo, el Estado se lleva la gran parte de toda esta renta e incremento de patrimonio que pueden tener los productores. Y esto es preocupante, sin ninguna duda. Aquí va un listado simplemente de cuáles son los impuestos. Después vamos a hablar de algunos de ellos. La gente en general en la calle cree que las famosas retenciones, además mal denominadas, porque son un impuesto, si yo retengo algo es para devolverlo, y acá no nos van a devolver nada, es el impuesto por excelencia que nombraría la gente que está en la calle. Sin embargo, creen que no pagamos impuestos a las ganancias, que no tenemos impuestos patrimoniales, que no pagamos impuesto al débito y crédito bancario y encima que tenemos un efecto neutro en el impuesto a valor agregado, lejos de toda esta situación. En los impuestos provinciales tenemos un listado del impuesto inmobiliario potenciado a través de este famoso multipropietario de dudosa legalidad. Tenemos por supuesto también los sellados de los contratos, que ha resurgido esta obligación como consecuencia del registro fiscal de operadores de granos y otras prácticas necesarias en el agro. El bendito y nunca tan criticado impuesto sobre los ingresos brutos, impuesto que por un pacto con un nombre muy pomposo, que llamó el Pacto para la Producción, el Empleo y el Desarrollo. Espectacular. Si esto se cumple, fabuloso. Ese pacto quedó ahí en el aire y desde el año 2003 volvió el impuesto a los ingresos brutos a la producción de granos, de hacienda y todo lo que produce el agro, incluso con alícuota duplicada como consecuencia de aquella producción que se obtiene en la provincia de Buenos Aires, que proviene de campos alquilados. También tenemos el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia muchos lo olvidan, muchos creen que es un proyecto todavía. Está la ley, está el reglamento, hay informes de ARBA, de la provincia de Buenos Aires, y está la ley en la provincia de Entre Ríos. Nadie sabe por qué no está la ley en el resto de las jurisdicciones o por qué no lo derogan, ¿no? De esto podríamos hablar mucho, el impuesto a la herencia, para otra oportunidad. Tenemos los impuestos municipales. Dentro de los impuestos municipales además hay tasas. ¿Esas tasas son reales tasas o efectivamente el servicio no se presta o se presta en forma deficiente? Y entonces se convierte en impuestos. No nos olvidemos también de los costos previsionales, pero no los costos directos que conocemos de los empleados que tenemos, que realmente están en relación de dependencia, sino la gran cantidad de situaciones de presunciones que han aparecido en los últimos tiempos y en especial en las actividades agropecuarias, de que me presumen la cantidad de empleados que tengo en virtud de
el desarrollo de mi actividad, por mi extensión, por mis ingresos. Esto invierte la carga de la prueba y implica costos que no existen al productor. ¿Cuáles son las principales distorsiones que están generando la estructura tributaria argentina justamente en las cadenas de valor del agro? Son muchas, podríamos hablar mucho tiempo de esto, pero vamos a resumirlo. La primera de todas es la falta de consideración de la capacidad contributiva. ¿Qué es esta palabra que parece difícil? Es sencillo, es la capacidad de contribuir. Yo tengo que tener una capacidad justamente económica y financiera para contribuir. Si yo no tengo una capacidad de contribuir, no debiera contribuir. El problema es cuando se mide en forma incorrecta esta capacidad. Por el otro lado también, insisto, en la financiera. Yo puedo tener una operación económica cerrada, pero no tener disponibilidad de fondos para pagar el impuesto en el momento que el fisco lo exige o que la legislación lo exige. La falta de equidad, preocupado en gran medida. La equidad tiene que ver con igualdad, y el principio de igualdad está en la propia Constitución Nacional, igual que la capacidad contributiva, son principios mundiales, pero que está en nuestra propia Constitución. Esta equidad implica tratar igual a los iguales, tratar igual a los que están en la misma situación. Esto no sucede respecto incluso de aquel que está en relación de dependencia respecto a aquel que trabaja en forma independiente. Un productor agropecuario hoy que tiene una determinada renta, además de estar distorsionada la medición de esa renta, por encima de 4.300, 4.400 pesos empieza a pagar impuesto a las ganancias. Aquel que está en relación de dependencia y que tuvo rentas menores a 15.000 pesos el año pasado hasta agosto, se les están pagando rentas, montos extraordinarios del orden de los 500.000 pesos o 1 millón de pesos, y esto por la terrible desnaturalización del impuesto a las ganancias que se produjo el año pasado, no tributa impuesto. Con lo cual, esto es una falta de equidad manifiesta que creo hay que marcarla. Los impuestos regresivos, justamente, el impuesto a valor agregado, ya vamos a hablar de él, y el impuesto a los ingresos brutos, al no contemplar la renta de la propia operación que está grabando, termina siendo absolutamente regresivo y aparte no se puede medir cuál es el impuesto que está contenido en el precio cuando estos bienes se trasladan al exterior. Con lo cual, mal se puede buscar una forma de evitar esta distorsión no querida, por lo menos no planteada a nivel mundial, de exportar impuestos. Además de exportar a veces ineficiencias, terminamos exportando impuestos. Es lo peor que hay para un incentivo de cumplir con las exportaciones adecuadas de nuestro país. La falta de progresividad. Hay una progresividad natural mostrada en el impuesto a las ganancias a través de una tabla. Quiere decir que la Argentina tomó este principio de progresividad para exigir una mayor tasa de impuesto a quienes más ganan. Esto puede tener altísimas discusiones y he leído justamente hace muy poco un trabajo de Isabel Bernabé muy interesante, que lo voy a hacer publicar en la revista Impuestos, porque creo que vale la pena para considerar que incluso no es justo la aplicación de este principio de progresividad, pero lo que sí está claro que hoy, con una pretendida tabla que no se actualiza desde el año 1999, pues poca inflación, del 99 para acá, terminan todos pagando la tasa máxima del 35% sobre rentas ínfimas, con lo cual esto no resulta razonable, que hay que modificarla no hay duda. La confiscatoriedad, esta es la pérdida del derecho de propiedad que está en la propia Constitución Nacional. ¿Hay confiscatoriedad en la estructura tributaria argentina? Para mí sí, a nivel global. Hay que analizar qué impuestos se trasladan y qué impuestos no. Esto tiene un alto nivel de complejidad. No estamos hablando del 33% famoso que hablan por ahí, ese no es cierto, depende de cada impuesto para definir el porcentaje para considerar confiscatoriedad. Tampoco es ilegal plantear un impuesto sobre un mismo hecho imponible, sobre la misma operación económica, aplicar dos impuestos. Eso no es ilegal, pero sí no es recomendado a nivel mundial. Los costos administrativos, todos sabemos, incluso los contadores que muchas veces ligamos tareas que no nos corresponden, tareas que tampoco le corresponden al productor, no vamos a decir que son de ellos,
sino que le corresponde al fisco. El fisco traslada y traslada y traslada. Ayer venció operaciones vinculadas entre empresas, información que piden mensualmente de todos los movimientos entre empresas vinculadas de alguna manera. Y esto correspondía también hacerlo al fisco, pero el fisco lo trasladó con sanciones para quien no lo cumpla. Tenemos también una ausencia total de normas que incentiven el desarrollo y el crecimiento. Muy rápidamente voy a mencionar los principios tributarios que debieran cumplirse y vamos a ver que acá, para los que les gusta la ruleta y esas cosas, hacemos bingo. No se cumple un solo principio tributario esencial para la tributación en la República Argentina, lamentablemente. En primer lugar, la capacidad contributiva. Acabamos de decir la capacidad de contribuir. Si yo tengo un impuesto a las ganancias, como vamos a hablar ahora, absolutamente distorsionado, porque me mide una renta inexistente, justamente por la falta de aplicación de esta corrección por inflación, no tengo seguramente capacidad de contribuir. Les doy un dato. Año 2001-2002, las causas judiciales que se presentaron se ganaron prácticamente todas por la falta de aplicación de ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque se hizo una prueba pericial donde se demostró que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta real era del 62,5% en la mayoría de los casos. El principio de legalidad. No hablamos de algo burdo, nadie va a establecer un impuesto sin ley y directamente va a decir ahora se aplica este impuesto. Esto se distorsiona a través de los decretos, a través de las normativas reglamentarias, a través de las exigencias de impuestos, donde finalmente quedan saldos a favor que yo no puedo recuperar y en definitiva se transforma en un impuesto sin causa y está entonces sin cumplir la legalidad en este caso, y esto lamentablemente se da con muchísima frecuencia. La no confiscatoriedad, acabamos de mencionar esta situación a nivel global, creo que en el agro, según análisis justamente hechos por CREA y por la revista Márgenes Agropecuarios, se observa claramente, incluso por sectores, que la carga fiscal total del agro, y por suerte la mayoría están sentados, la mayoría lo saben, algunos creen que ganan plata, otros la ganan realmente, pero muy pocos. Realmente con una tasa efectiva total del orden del 85 o 90% de la renta, impulsa a una evasión que hay que erradicar de la Argentina. No me cabe ninguna duda, pero para eso hay que cambiar la estructura tributaria en forma inmediata. La equidad entonces, la equidad equivale a igualdad, insisto, y ya puse algún ejemplo y voy a poner otros cuando hablemos del IVA. La progresividad también la mencionamos y en muchos países del mundo se pregona esta aplicación. Tengamos en cuenta la gran parte del mundo hay una intención de aplastar al contribuyente con fuertes impuestos, pero hay que tener en cuenta a un señor que se llamaba Laffer, y el señor Laffer dijo que hay un punto de inflexión donde a partir de ahí la curva de crecimiento de recaudación comienza a caer, y justamente nosotros estamos pasados de esa curva o estamos teniendo recaudación que francamente es dañina para el desarrollo de la actividad. Esto es lo más grave de todo. La neutralidad. Muchos de ustedes deben tener saldos a favor de impuesto a valor agregado. Están planteando o pensando en plantear un recurso jurídico para resolverlo. Está claro, es correcto. Sin embargo, también hay muchos que tienen lo que ya aprendieron algunos, lo que se llama saldo técnico de impuesto a valor agregado, por la bendita alícuota reducida, que además la población en general creen que tenemos una ventaja sobre otros sectores por tener una alícuota reducida. Lejos de eso, estamos ante un verdadero costo financiero y a veces sin una solución inmediata, y entonces se produce lo que se llama un dirigismo fiscal. ¿Qué es el dirigismo fiscal? Me obligan a desarrollar una actividad que no es la que yo tengo intención de hacer. Yo tengo granos, tengo hacienda de ganadería, no sé, Hereford, y de golpe me dice, mira, para resolver el tema de tu impuesto a valor agregado, tenés que vender chanchos. No, mi mujer va a estar en total desacuerdo, ¿sabes? El horror del olor que nos va a dar a toda cercano a la casa, llévatelo eso. Con lo cual, digamos, este dirigismo fiscal es algo que también es muy criticado en el orden fiscal a nivel mundial.
La economía y comodidad del pago del tributo. Bueno, de alguna manera podemos decir que Internet ayudó un poquito, pero lo que no hay es transparencia fiscal. Y esto se da a través de los cambios constantes, semanales diría, que hay sobre interpretaciones o sobre resoluciones, sobre reglamentaciones, sobre nuevas obligaciones fiscales que realmente están imponiendo distintas resoluciones generales de los fiscos. El tema de la legitimidad del tributo, a mi juicio es indispensable que el tributo sea legítimo. ¿Cómo determino que es legítimo? Por lo pronto que la recaudación obtenida con este tributo vaya a, digamos, una aplicación esencial del Estado, de sus funciones esenciales, no para tener constantes subsidios a la población y de esa manera, en el fondo, desincentivar el crecimiento. Las características de la renta agropecuaria las conocen todos. Sin embargo, quiero destacar una. El tema de que la renta agropecuaria no es extraordinaria. No es extraordinaria. Ha sido definida como extraordinaria para justificar algo como fue los derechos de exportación o como es los derechos de exportación. Sin embargo, es cíclica, y eso ustedes lo saben de memoria. Y esto influye muchísimo en el ámbito de la liquidación de impuestos, porque, por ejemplo, hay periodos que se generan quebrantos, y esos quebrantos no me permiten actualizarlos hacia el futuro. Y sin embargo, esto es natural, vinculado al propio desarrollo de la actividad. Por supuesto, también tenemos dentro de las características que hay muchas pymes que desarrollan la actividad agropecuaria. Por otro lado, hay mucho autoconsumo, ¿sí? Y en consecuencia, esto también, así como el flujo de fondos, debe ser considerado a los fines de lograr una estructura tributaria lo más justa posible. Vamos al impuesto a las ganancias, 1 minuto y medio. A ver, ¿cómo juega esto? Lo primero y lo más grave de todo es lo que pasó hace 2 días. Hace 2 días. ¿Qué pasó hace 2 días? Cerró el ejercicio fiscal de la gran mayoría de las sociedades que desarrollan actividad agropecuaria. ¿Y esto qué sucede entonces? Aparece lo que es y lo que se dio en llamar la ganancia por tenencia. Esta ganancia que no está realizada, que no surge de una operación concretada, cerrada, y que mucho menos de una operación cobrada. Y es una ganancia sobre la cual tengo que pagar el impuesto a las ganancias. Sin embargo, en realidad, esto, insisto, además de esta problemática de no provenir por una operación efectivamente cerrada, tenemos la gran gravedad de que esta renta no es una renta real, es una renta inexistente en su gran mayoría. Si nosotros hablamos de un incremento de los precios específicos del bien entre el inicio y el cierre del ejercicio, estamos hablando por ahí de un 55% de aumento. De ese 55%, entre el precio inicial y final del producto que estamos evaluando al stock, por ahí el 40% es inflación pura, con lo cual esa cifra que está ahí, sobre la cual pagamos el 35%, es nada, es algo, una ilusión óptica absoluta y total. No hay rentabilidad allí. Con lo cual es muy grave esto de las rentas ficticias. El tema es el cierre de junio, que por eso digo lo que pasó hace pocos días. El cierre de junio, la gran mayoría de los productores en las sociedades regulares cerraron su ejercicio comercial y van a tener que decidir qué hacen con esta distorsión donde a uno le obligan a pagar un impuesto donde no hay renta. Porque las capacidades contributivas, ¿cuáles son? Son patrimonio, son renta y son consumo. Pero estamos midiendo la renta. Esa renta mal medida me muestra un resultado que es totalmente alejado de la realidad. Y esto es lo gravísimo del tema. Los límites, los famosos mínimos no imponibles, que dicho en forma muy sintética, aparece como mínimo no imponible, pero en realidad abarca otros conceptos. El valor de la cónyuge, cada día está más revalorizada, vale como 300 pesos por mes la cónyuge. No sé cómo vamos a arreglarla, ¿no? La mía por lo menos no la arreglo con eso. Están baratas, están baratas. El mínimo no imponible, la cónyuge, el valor de los hijos también, poca plata.
y esta tabla bendita que está absolutamente desactualizada y genera las distorsiones que hablamos. Los regímenes de retención, ¿cuántos de ustedes facturan honorarios por ahí? Son veterinarios, ingenieros agrónomos que tienen una administración, facturan un honorario, 1.200 pesos de mínimo, que está hace muchísimos años con ese valor. Por encima de eso se aplica una tabla que tampoco está actualizada y que genera distorsión, porque si yo tengo concentrada la actividad, muchas veces lo que me sucede si tengo pocos clientes es que yo tengo gastos del otro lado y me termina surgiendo un saldo a favor y tendré que tramitar un certificado de no retención. Me están haciendo redondeo, con lo cual vamos metiendo pata. Las deducciones restringidas por los topes, ese fitito que está ahí o algo parecido, sabemos que hoy los autos no valen 20.000 pesos, ¿no? Que es lo que dice la AFIP como límite para deducir gasto. La situación especial de los subsidios grabados, esto tuvo que ver con la ONCA, tiene que ver con el UCESI, tiene que ver con los subsidios que están aprobados, no pagados y que nunca se van a pagar y que van a quedar grabados en muchos casos por el impuesto a las ganancias. Y la otra mala noticia, la tasa integrada del impuesto es del 41,5% porque los dividendos están grabados desde el 23 de septiembre de 2013. En el impuesto a valor agregado tenemos que este impuesto sabemos que no es neutral por las alícuotas y sabemos que no es neutral por los saldos a favor. Allí hay un listado de regímenes de retención en distintas actividades que es importante que lo tengan en cuenta de su existencia. Registro fiscal de operadores de granos. El monumento a la inequidad, al régimen sancionatorio y obligatoriedad vendido como un beneficio y vendido también como algo optativo. Sabemos que esto está lejísimo de la realidad y hay grandes diferencias entre los que están sujetos excluidos y sujetos suspendidos. Otro de los impuestos, hablamos de impuesto a los ingresos brutos, el convenio multilateral está haciendo desastres en lo que es la liquidación, pueden surgir saldos a pagar y a favor en otros, lo cual no es razonable que los cargos vayan sobre el contribuyente. El impuesto inmobiliario, cada uno en su zona sabe lo que pasó y sabe que hubo aumentos tímidos de un 4 o 5% en la evaluación nada más, o sea que ustedes lo tienen clarísimo, ¿no? Salvo algunos que por ahí, no sé, se le fue la mano 1.200%, 1.300%, ¿no? Todos sabemos lo que está sucediendo en este aspecto. Los derechos de exportación es el colmo de la inequidad. Estábamos hablando recién con Murphy sobre el tema justamente a raíz de lo que contaba la licenciada de la cuestión de lo que hay sembrado de soja y el resto de los cultivos. Evidentemente, para todo el resto de los cultivos tienen que eliminarse totalmente los derechos de exportación. Estos derechos de exportación son un impuesto a la producción, un impuesto al ingreso y ni hablar de aquellos que están en emergencia económica o con muy bajos rindes, donde los gastos fijos le pegan mucho más fuerte y genera, sin duda, en muchas ocasiones quebranto, ¿sí? Y algo que quiero decir, John, a pesar de que te robo un minuto, acá hay un drama muy grande con el tema de los derechos de exportación. La recaudación por normas de la propia Constitución Nacional son del Estado Nacional. La recaudación de los derechos de exportación son del Estado Nacional, pero pasan dos cosas. Por un lado, la riqueza se genera en las provincias y se traslada a la nación, pero por otro lado, además, estos derechos de exportación bajan la base para el cálculo de los principales impuestos coparticipables, ganancias e IVA, ¿sí? Con lo cual, ese es el otro gran problema. Yendo a las conclusiones, ¿sí? Sabemos que no se cumplen los principios básicos, las provincias es donde se genera la renta, los productores ven dedicado su tiempo en lugar de a producir a cuestiones vinculadas a aspectos formales, y sin duda, faltan medidas que incentiven el desarrollo económico. Acá hay que cambiar, mejorar la estructura tributaria y si yo quiero mejorar el empleo, justamente que hablaban, necesito también plantear contratos que sean razonables, con una carga previsional adecuada para incentivar el empleo. Antes de terminar en estos 30 segundos, lo que quiero hacer es simplemente una reflexión. Yo vengo acá, me invitó Maizar, la verdad que muy agradecido, tengo muchos amigos en Maizar, tengo amigos en el público que han venido a aplaudir, por suerte vino alguno, pero lo cierto es que quiero darles, después de esta mala noticia,
y toda junta, porque además hablar de toda esta falta de principios tributarios todos juntos, porque a veces se da como parte de, ¿no?, una charla. Quiero darles una buena noticia a todo esto. Lo más lindo de la vida es gratis. El amor, los abrazos, los amigos y que pasemos con la gente que nos quiere. Gracias. Bueno, me quedó un reloj de regalo acá. Sí, sí. Tenemos unos minutos para preguntas. A ver si hay alguna por ahí. Alguna que sea optimista, digamos. Burgi, a ver. Burgi quiere hacer una pregunta. A ver si la puedo contestar. Un gran tributarista de nota, Burgi. ¿Querías decir algo, Juan Carlos? No, el párrafo que merece la inflación. ¿El párrafo de? Que merece la inflación en la recaudación. Bueno, no hay ninguna duda. Desde ya la recaudación está absolutamente distorsionada porque hoy sabemos que hemos pasado el billón de pesos de recaudación, hemos estado en 900.000 millones de pesos, hoy hemos pasado el billón y sin duda automáticamente se aumenta la recaudación de IVA porque aumentan los precios y insisto en que se muestra como una excelente noticia un incremento en la recaudación cuando en realidad son cifras distorsionadas y además con todos estos impuestos que son impuestos que distorsionan el desarrollo de la actividad, estamos, a medida que aparecen las buenas noticias de una mayor recaudación, en realidad es más perjuicio para la producción, porque justamente lo que hay que lograr es que la producción se multiplique y sola, reduciendo la carga fiscal y yendo a la capacidad contributiva real, se pueda recaudar para, en realidad debería ser lo menos dañina posible, lo más neutral. Se está distorsionando todo el proceso económico y creo que es la gran solución de un país, creo que es fundamental la estructura tributaria, por supuesto el destino de los fondos posteriores, pero con plata se puede hacer mucho y crear empleos, por supuesto, que es lo que debemos hacer. Ya lo sabemos, ¿no? No darle el pescado, sino enseñar a pescar. Con lo cual, está clarísimo, Juan Carlos, que el tema de la distorsión que se produce hoy en estos números de recaudación es peligroso porque se muestra una realidad distinta al efecto real que esto está produciendo en la República Argentina, ¿no? Sí. Sí. Por favor, ¿qué pueden hacer los productores con la presentación de medidas legales para defenderse? A ver, yo el otro día estaba mirando el IPIM. ¿Qué es el IPIM? El IPIM es el Índice de Precios Industriales Mayoristas. Usualmente el IPIM ha sido un índice que, a pesar de que sale el INDEC, era bastante real. Abril, que es el que está publicado, es un 24%. ¿Sí? Yo creo... Se van los amigos, sonamos. Chao, Juan Carlos. Chao, vale. Éxitos, Andá a nadar, andá. El IPIM, este índice que siempre se utilizó para aplicar el ajuste por inflación, el ajuste por inflación hoy está suspendido, pero está cuestionada esa suspensión, ¿sí?, por normativa legal de fondo. En el año 2001-2002, esos planteos judiciales que se hicieron se ganaron casi todos a partir de un fallo en la causa Candy. Pero lo cierto es que casi todos se ganaron. La gran preocupación es que ahí la pérdida de poder adquisitivo de la moneda había sido abrupta y manifiesta. A partir del año 2003, esa distorsión se produce año a año un 25%, un 20%, un 30%, y como el momento para considerar el análisis es el periodo fiscal, que es anual, tenemos el problema que acumulado estamos teniendo un perjuicio terrible, pero no se puede medir en forma acumulada. Yo tengo que mostrarlo del periodo concreto. Lo cierto es que están empezando a salir fallos, hay un fallo que se llama CHUP, Argentina, S.A., que salió ahora hace muy poco, creo que es Argentina S.A., que salió hace muy poco, donde justamente la Corte Suprema de Justicia está empezando a aceptar la aplicación del ajuste por inflación cuando hay una demostración pericial práctica de la distorsión que está generando en la renta real. Con lo cual,
Vamos a esperar estos días a ver qué pasa, qué dicen los tributaristas en serio, los que saben, los abogados, para ver qué se puede hacer. A mi juicio, algo va a haber que hacer. No tengo duda de que algo va a haber que hacer. Perdón, ¿las presentaciones deben ser individuales o pueden ser colectivas? A mi juicio, individuales. No hay digamos, de clase acá. Tengo entendido que hay abogados que plantean colectivas, pero identificando a cada uno de los productores que se presentan. Hugo Rossi lo planteó el otro día. Vos estabas. Santiago, ¿cómo ves la opinión de la oposición frente a estos temas distorsivos de impuestos? Está claro lo que pasa hoy, pero después del 2015, si hay un cambio político, ¿ves algún interés o no en cambiar esto? No demasiado. La preocupación general que hay es el tema del impuesto a las ganancias, a nivel de los sindicatos, la gran preocupación inmediata. Yo creo que el nivel de distorsión que se produce en la economía con esta estructura tributaria es terrible, es muy manifiesta, es necesario plantear un cambio. Desde el Consejo de Profesionales Económicas se han hecho varios estudios, todos estamos un poco criticando lo mismo y nadie habla de no pagar tributos, de no pagar impuestos. De lo que hablamos es de que los impuestos distorsionen lo menos posible el desarrollo económico y hasta en gran medida lo incentive, ¿no? Pero esperemos que haya plafón suficiente como para en el Congreso que se plantee. En el año pasado hubo algunos intereses, estuvimos con Lucio Aspiazu en el Congreso trabajando con eso, con Ricky Negri que también estuvo presente, y también con Juan Pedro Mervilá, y la verdad es que creo que hay que hacer fuerza, no queda otra, hay que seguir insistiendo en la necesidad de corregir estas distorsiones peligrosas, ¿no?